Bien, vamos a empezar orando y luego vamos a avanzar con el estudio de esta tarde-noche. Padre Santo, Señor, realmente estamos agradecidos por la forma tan maravillosa en la que tú nos cuidas, nos provees, nos permites disfrutar, nos permites capacitarnos, nos permites prepararnos, Señor. En este día hay actividades muy distintas y todas buscando el mismo objetivo, que es darte gloria a ti, Señor. Hermanos trabajando, Señor, en lo que es la fiesta de la luz, para poder evangelizar y predicar en un mundo que esté en tinieblas, celebrando otras cosas. También hermanos celebrando 503 años, Señor, de un cambio, de un quiebre, Señor, de oscuridad en lo que se refiere a tu voluntad, a tu palabra, a la escritura, y un periodo de luz y en el que aún nos estamos viendo beneficiados, Señor, por la instrucción bíblica que podamos recibir y el acceso libre que tenemos a tu palabra, Señor. Que sepamos aprovecharlo, sepamos, Señor, disfrutarlo y siempre tengamos un corazón dispuesto a acercarnos a tu santa palabra. En el nombre de Cristo Jesús queremos pedirte esto y encomendar esta clase a ti. Amén. Bien. Bueno, retomamos entonces el estudio de la profecía de Isaías. Espérenme. No, no es esta la que quería compartir. Vamos a compartir la otra pantallita que creo que se ve mejor. A ver ahí. Díganme ustedes qué ven. ¿Ven la presentación y negro a los costados? ¿Hola? No, ¿O ven se ve solamente la presentación de PowerPoint? la presentación sin negro a los costados. Listo, no hay nada más. Listo, perfecto, me quedo tranquilo. Bueno, hermanos, entonces vamos a retomar con el estudio de la profecía de Isaías. Yo soy muy insistente con este cuadrito en el que medio como que hacemos un repaso, un recuento de lo que son los profetas del periodo del reino dividido. Así que retomamos y repasamos, hemos visto la profecía de Abdías, profecía que apunta y principalmente predica contra Edom, esta nación hermana de Israel. Luego la profecía de Joel, donde tenemos la ilustración a través de este evento histórico de la plaga de langostas, y luego la forma en la que el profeta, inspirado por el Espíritu Santo, nos permite entender lo que va a ser el día de Jehová, el tiempo de juicio. Vamos a ver mucho el día de Jehová en esta clase, ya que en el profeta Isaías también nos encontramos una y otra vez alusiones a este día, y vamos a ver algunas ampliaciones. Bueno, la profecía de Jonás creo que la conocemos todo, es un poquito más un relato que profecía. Jonás sí fue profeta, por eso está dentro de los libros proféticos, pero en su libro, aunque hay profecía, y el mismo Señor Jesucristo nos enseña de que la misma historia de Jonás es una señal profética de lo que fue el tiempo en el que el Señor estuvo muerto y resucitó. Sin embargo, conocemos la historia de Jonás, cómo él tuvo que ir a predicar a Nínive, finalmente fue, y después su enojo medio infantil. Y ya entramos con los profetas Amós, Oseas, Miqueas, Isaías, que predican en un tiempo cercano uno de otro. Quizá Amós es el que está más lejano de los otros, aunque fue contemporáneo a Oseas. El mensaje apunta a una sociedad que está constantemente mirando el beneficio personal, ha perdido por completo la percepción de lo que es el otro, el prójimo. Tanto Amós como Oseas, que le predican al reino del norte, le hablan a una sociedad que estaba envanecida realmente. Luego, en la profecía de Oseas encontramos esta analogía, esta ilustración, este ejemplo en el que se habla del matrimonio y de la infidelidad y la forma en la que el Señor ve y percibe el pecado de su pueblo. Miqueas predicándole al pueblo de Judá, e Isaías a la corte de Judá. Bien, entonces llegamos al capítulo 13 de la profecía de Isaías. Ya habíamos visto
En la primera sección una descripción maravillosa del tiempo futuro. En la segunda sección vimos también en el capítulo 11 una descripción de lo que va a ser el reino milenario. Y ahora entramos en un segmento, en una parte que abarca más que la clase que vamos a tener hoy, desde el capítulo 13 hasta el capítulo 24, el juicio de las naciones. Desde el capítulo 13 hasta el capítulo 24, el juicio de las naciones. Y tenemos en la clase que vamos a ver hoy, las naciones que reciben este mensaje serían Babilonia, Asiria, Filistea, Moab, Damasco y países anónimos de África, porque no se los menciona específicamente por nombre, pero sí se habla de lo que sería su accionar y cuáles serían ciertas consecuencias a su proceder. Y los textos 19 al 24, los capítulos 19 al 24, Egipto se retoma otra vez el tema del juicio contra Babilonia, hay un juicio contra Duma, que es Idumea, símbolo sería básicamente Edom, acá se los puse en paréntesis que es Edom, juicio contra Arabia, contra Jerusalén, contra Tiro y luego un juicio contra toda la tierra. Algo que vamos a ver mucho en esta clase de hoy es la forma en la que los profetas, dado que ellos recibían revelación, pero no se les revelaba absolutamente todo en detalle, ellos no llegaban a percibir algunos distancias de tiempo entre un evento y otro. Ellos veían juicio y el Señor les mostraba muchos eventos y muchas situaciones y ninguno de sus mensajes contiene error. Sin embargo, nosotros que tenemos la revelación completa podemos percibir un poco la distancia del tiempo entre algunos eventos que relata y profetiza Isaías y otros que son de un tiempo más alejado. Comenzamos entonces con el juicio sobre Babilonia, que arranca en el capítulo 13, verso 1, y se extiende hasta el capítulo 14, verso 23. Tenemos los primeros 5 versículos, una descripción de cómo Dios reúne el ejército medo-persa, que a los cuales llama en el texto, se identifica como mis consagrados, para que entren. Ahí puse entres, es un error de redacción, por puerta de príncipe y para destruir toda la tierra. Bien, todos estos capítulos contienen profecías contra naciones gentiles. La primera es Babilonia, ¿sí? Una potencia mundial que aplastó a Asiria, aplastó realmente al imperio asirio aproximadamente en el 609 a.C. Y en el capítulo 13 vemos a Babilonia conquistada por los medos persas. Esto termina sucediendo en el 539 a.C. De todas formas, algunas de las profecías miran más allá del evento de lo que es el ataque medo-persa a la nación, al imperio babilónico. Ya que habla un poco y alude a la destrucción final de Babilonia, pensando más en la gran tribulación, aquella Babilonia que va a estar activa en tiempos de la tribulación. Tenemos los capítulo 13 del 6 al 13, se describe en esta parte los horrores del desastre, ¿sí? Terror y dolor, disturbios celestiales terribles, tremenda reducción de la población. Algunos de estos versículos, como yo les decía, van más allá del triunfo medo-persa, ya que apuntan al día de Jehová, el cual afectará a todo el mundo y de hecho va a conllevar un montón de cataclismos, de eventos en los cielos que van a ser señales terribles de juicio, del juicio divino. Luego tenemos el texto 14 hasta el 22. Va a haber una gran emigración desde Babilonia. Aquellos que estaban en la ciudad principal iban a emigrar, los que se queden iban a sufrir una crueldad terrible, realmente indescriptible, pero después lo que encontramos en los versos 19 al 22 tienen un cumplimiento parcial, pero el desarrollo completo es futuro, dado que en tiempo de Isaías, cuando él escribe esto, todavía ninguna de las dos cosas había sucedido, ni el evento cercano, que es el 539 a.C., ni el evento futuro. Esperen un segundito que escucho un micrófono. Aquí estamos.
Bien, estas dificultades respecto a estas profecías, ¿sí? Más que todo a lo que es de Babilonia, y se los digo porque en la lectura pueden llegar a leer cosas que en la historia no han pasado. Si ustedes se toman el tiempo de comparar la descripción de la profecía de Isaías y esta insistencia que yo tuve hace 2 clases de que las profecías se cumplen literalmente, y lo comparan con la historia, con lo que sucedió en el 539 a.C., se van a dar que no hay un cumplimiento exacto de los eventos que se relata. Entonces, tanto esta profecía respecto a la ciudad como el país, como por ejemplo la toma de la ciudad por los medos en el 539, no resulta en una destrucción similar a la de Sodoma y Gomorra, como dice Isaías 13:19, que compara la destrucción de la ciudad con la destrucción de Sodoma y Gomorra. No fue así, la verdad que no fue así. O sea que ahí nos encontramos con una dificultad de interpretación. Después, no se quedó deshabitada para siempre. Isaías 13:20 al 21 dice que queda deshabitada. Tampoco fue llevado a cabo por una nación del norte. No fue alguien que estaba al norte de Babilonia el que termina venciéndola, sino que el imperio medo-persa, Media Persia, estaba al este, ¿sí? No resultó que en Israel, no resultó en que Israel o más de un remanente de Judá buscase al Señor o se volviese a Sion, todo lo contrario, y no supuso que el muro fuese derribado y las puertas quemadas. Ahora, cuando nos encontramos con una dificultad como esta, ¿cómo lo vamos a abordar? Lo primero que tenemos que hacer, y esto es una quizá reflexión, algo práctico que podemos extraer del texto y una forma sana en la que nos podemos acercar a los libros proféticos que a veces revisten esta dificultad, es entender de que tenemos que confiar plenamente en la palabra de Dios. Si existe alguna dificultad en la interpretación, el problema es el intérprete y jamás es la palabra. El problema es de nuestro entendimiento. Luego sí es importante recordar esto que yo les resalto siempre en cada clase, de que los profetas no a menudo mezclaban un poquito el futuro inmediato con el distante, sin indicar un cambio de tiempo. Ellos en el mismo relato describen lo que ven, la revelación que están recibiendo, pero no aciertan a diferenciar o a distanciar los eventos unos de otros. Puede ser porque no llegaron a percibirlo en su totalidad o porque el Señor no se los reveló. La palabra de Dios en el Nuevo Testamento dice que los santos hombres de Dios inquirieron en aquellas cosas que les eran reveladas. O sea que incluso ellos mismos que percibían estas cosas, luego terminaban notando cierto grado de discrepancia con la realidad. Entonces inquirían y trataban de acertar en la realidad. No de todo y no en todos los casos se dio, pero es importante que entendamos esto. En otras palabras, a ver, una profecía podía tener un cumplimiento local y parcial y luego un cumplimiento remoto, distante y completo. Bueno, ese es el caso de Babilonia, ya que no se han cumplido todas las profecías, algunas son futuras y debemos recordar y tener en cuenta lo que dice la palabra de Dios en Apocalipsis acerca de Babilonia en tiempos futuros, ¿sí? Babilonia está marcada para desarrollar un papel prominente en la tribulación. Y antes de la segunda venida de Cristo, todas las profecías respecto a la destrucción de Babilonia serán cumplidas a la perfección, ¿sí? Entonces, los que han leído la profecía de Isaías, los que han hecho la tarea, entre comillas, antes de participar de esta clase, es importante que entiendan que los textos 19 al 22 incluyen datos, información, profecías que no se cumplieron de manera completa en el 539 a.C., cuando Media Persia aplasta al imperio babilónico. 14, versos 1 y verso 2. En su piedad Jehová va a restaurar a Israel a su propia tierra. Bien, en la piedad de Jehová el Señor restaura. Las naciones gentiles les servirán, vivirán en paz con el pueblo de Dios. Los que anteriormente se habían enseñoreado de Israel ahora van a ser sus siervos. Bien, Jacob y la casa de Israel representan a los judíos cautivos en Babilonia, que Dios escogerá para su
liberación. Bien, esto es bueno. Los extranjeros que se unirán a la familia de Jacob son los prosélitos de Babilonia, los pueblos que los traerán a su lugar, quiere decir, en el apoyo favorable de Ciro y otros que ayudan a los judíos en su regreso. ¿Sí? Hay mucha profecía, se menciona a este rey futuro que es Ciro, y se nos menciona con nombre, es maravillosa esta profecía, y nosotros sabemos, tanto por la historia secular como por la palabra, que eventualmente llega este Ciro, emite un decreto que es totalmente favorable al pueblo de Dios, a Judá, y termina viéndose favorecido en contra de toda esta humillación que venía recibiendo. El juicio de Dios sobre Babilonia continúa, fíjense, abarca casi todo el 13 y casi todo el 14. Libre de la persecución y servidumbre, Israel va a entonar un cántico contra el rey de Babilonia. Este cántico realmente va a ser un cántico en el que van a expresar toda su alegría y todo el dolor transmitido en una frase de victoria en contra de aquel rey que los había oprimido, que los había atacado. Realmente este cántico va a ser maravilloso y yo me imagino el profeta Isaías recibiendo esta revelación, recibiendo este mensaje de parte del Señor. Primero, consciente de lo que se venía, porque Isaías recibe revelación acerca del juicio de Dios sobre Israel por parte de los babilonios. Ya lo vimos en la sección pasada, en los 6 capítulos anteriores. Pero ni bien él recibe la revelación acerca del juicio el juicio de Dios sobre Israel, sobre Judá, perdón, el reino del sur, por parte de Babilonia, él también un poquito más adelante nos deja escrita la revelación de Dios acerca de una restauración y de un cántico de victoria, un cántico de un pueblo que recibió colaboración, ayuda, rescate de su Dios. Capítulo 14, versos 12 al 17. Bueno, en el desarrollo de la canción el tema parece expandirse y esta parte, esta porción, estaría bueno que la charlemos un segundito. El tema parece expandirse de la caída del rey de Babilonia a la caída del que le fortalecía. Acá anoté tal como lo relata un autor, McDonald, y me encantó como lo puso, a la caída del que le fortalecía, esto es Lucifer o Satanás. Rairi escribe, esto es una evidente referencia a Satanás, por la descripción que Cristo da en Lucas 10:18, lo inapropiado de las expresiones de Isaías 14, 13 y 14 en labios de nadie que no fuese Satanás. Y este lucero, hijo de la mañana, fue arrojado del cielo por aseverar con orgullo su propia voluntad por encima de la de Dios. Fíjense cuál fue el pecado de este hijo de la mañana, de este lucero, de Satanás. Fue un desafío a Dios. Los textos 13 y 14 registran afirmaciones de Satanás que son un desafío directo contra Dios. Es mirar a la cara a Dios y desafiarlo, faltarle el respeto. Lo que hizo Satanás fue terrible. Al final Satanás va a ser echado al Seol, siendo objeto de asombro. Los habitantes del Seol se maravillarán de que el que ejercía tal poder haya ido a parar tan bajo. Realmente aquel que se sentía en lo más alto, en la cúspide, aquel que estaba tan alto desde su percepción que tuvo la osadía de pretender ocupar el lugar del soberano de todo, iba a caer lo más bajo que se pueda, y el Señor se va a encargar de que eso se cumpla. Entonces, en medio de esta profecía contra el rey de Babilonia, llega esta revelación que Dios le da al profeta de alguien y de un accionar que no puede ajustarse a otro más que a Lucifer. Podemos ser dogmáticos en esto, la realidad es que uno no puede ser dogmático en algo que puntualmente no se dice. O sea que si encontramos a alguna persona que no comparte esta posición, podemos avanzar libres en la vida porque no va a haber ningún problema. Pero sí les digo que si uno lee el texto y uno busca
algún tipo de interpretación lógica y sana en función de lo que es el texto sagrado en su totalidad, no hay otro ser en el universo que pueda ajustarse a la descripción tanto del pecado que comete, el lugar que ocupaba y el lugar al cual va a ser llevado. Capítulo 14, versos 18 al 21. Bien, acá tenemos, volviendo al rey de Babilonia, ya el relato nos permite comprender, el texto nos permite entender que estamos de vuelta en el rey físico aquí de Babilonia. La canción menciona que mientras que la mayoría de los reyes yacen en tumbas magníficas, a este rey se le niega un entierro decente. Para él no habrá monumento y la línea real, o sea, sus hijos, será cortada. Si ustedes recuerdan la historia del profeta Daniel, nos encontramos con Belsasar, aquel que tiene esa posibilidad increíble de ver esa mano que aparece en el medio de la sala y escribe Mene, Mene, Tekel, Uparsin, y esa noche misma se cumple el juicio vaticinado en esas palabras. Ha sido pesado, ha sido hallado falto, por lo tanto tus días que han sido contados ya se han acabado. Había cometido ofensas que no tenían comparación y recibe el juicio. Él es cortado de la tierra y no queda descendiente para el rey de Babilonia. Versos 22 y 23, bien, nos describe a la ciudad de Babilonia que va a ser despoblada y barrida por las escobas de Dios, ¿sí? Una figura de la forma en la que el Señor va a eliminar al imperio. Hasta acá con el juicio sobre Babilonia. El juicio sobre Asiria es un poquito más corto. Si ustedes ven, son del versículo 24 del capítulo 14 hasta el versículo 27, y el tema en sí cambia a la destrucción de los asirios, cuyos ejércitos serán hollados en los montes de Israel. No hay mucho más. El cumplimiento pleno de esta profecía va a darse en el periodo de la tribulación, cuando el rey del norte sea derrotado al intentar apoderarse de la tierra de Manuel. ¿Bien? Hay un cumplimiento parcial y hay un cumplimiento distante futuro allí en el tiempo de la tribulación. El juicio sobre Filistea, capítulo 14, versos 28 al 32. Tampoco hay mucha extensión, pero sí quizá un poquito más de contenido. Filistea no debe alegrarse por la muerte de Acaz. Recordemos a Acaz, nieto de Usías, acá en el texto en Isaías llamado Vara. Es Acaz, nieto de Usías, que hería a los filisteos. Otro descendiente de ellos, ¿sí? Ezequías, iba a atacar al imperio filisteo o a la nación filistea, porque no llegó a ser imperio, ni cerca. A la nación filistea lo iba a atacar como culebra y serpiente voladora. Entonces los pobres y necesitados de Dios se encontrarán a salvo, pero el Señor va a visitar a los filisteos con hambre, hará morir a los sobrevivientes, los invasores asirios vendrán del norte como humo, pero el pueblo de Dios estará seguro en Jerusalén. Realmente Filistea, que no festejes lo que le pasó a Acaz, porque uno de la sangre de Acaz, del linaje de Acaz, iba a acabar con ustedes, juicio determinado por el Señor y que se cumplió y lo hemos visto y ya leído en la historia. Capítulo 14, verso 32. Si los mensajeros gentiles preguntan qué ocurre, si alguien escucha el mensaje y dicen qué pasa, se les va a responder que Jehová está cumpliendo sus promesas para con Sion y protegiendo a los habitantes de Jerusalén. Realmente esta parte me encanta, este capítulo 14, texto 32 es maravilloso porque aunque es una promesa para Israel, aunque es una promesa para otro pueblo, en otro tiempo, en otro contexto, realmente me puedo apropiar de algo, de que tenemos un Dios que cumple sus promesas. Y hay promesas de bendición, y hay promesas de provisión, y hay promesas de protección maravillosas para todos los que somos hijos del Señor. El Señor siempre presente, siempre atento a su pueblo y siempre fiel a sus promesas. La palabra de Dios dice que aun aunque nosotros fallemos, Él permanece fiel. No me puedo hacer mía la promesa para el pueblo de Israel, pero sí puedo hacer mía la idea que hay por detrás de este texto, una idea que es clara, que es segura y que es cierta, una verdad que está por detrás, que tenemos un Dios que cumple sus promesas. Juicio de Dios sobre Moab. Acá, bueno, ya es un poquito más extenso el texto acerca del juicio sobre esta nación. Isaías entona un elocuente cántico fúnebre respecto a la condena de Moab.
Hay dos de sus ciudades, dos ciudades fortificadas y grandes, que se llaman Ar y Kir, que van a ser destruidas repentinamente. Los pueblos y aldeas se sumen en lamento, caen en lamento, y aún Isaías es movido a compasión. Fíjense, aún Isaías es movido a compasión por los fugitivos que huyen del país. El paisaje queda devastado, el pueblo atraviesa la frontera con lo que puede rescatar. Realmente un juicio terrible que hace que hasta el mismo profeta, consciente de que era un juicio justo, se estremezca y se compadezca. Bien, el llanto, el lamento del pueblo moabita se extiende a todos los límites de la tierra. El nombre del pueblo Dibón, ¿sí? Que significa desfallecimiento, en el versículo 2 se convierte en Dimón en el versículo 9. Esto es quizá un juego de palabras, para que lo sepamos entender, y si han leído, vieron el cambio, es quizá un juego de palabras, ya que Dimón es similar a la palabra hebrea Dam, que significa sangre, así que quedarían: las aguas de Dimón se llenarán de sangre, ¿sí? Si lo escuchásemos en el texto original, veríamos que hay una rima, hay un juego de palabras. Incluso los que escapen van a ser alcanzados por los leones. Realmente el juicio es terrible. Entiendo el corazón de Isaías compungido por este evento y por esta situación. Capítulo 16, versos 1 y 2. Bien, hay una descripción de la devastación de Moab. Continúa todo el capítulo 16. A los moabitas que han huido a Sela, ¿sí? a Petra, capital de Edom, creo que algo, si recuerdan algo o vean los videos acerca de Abdías, ahí hablamos de Petra, una ciudad de las principales de lo que es Edom. Los que han huido a Sela, a la capital de Edom, a refugiarse, se les aconseja que manden, fíjense esto, un cordero como tributo al Señor de la tierra, estamos hablando del rey de Judá, en el nombre de la hija de Sión, o sea, Jerusalén. Siempre vamos, esto se lo voy repitiendo mucho, cuando habla de la hija de Sión está hablando de Jerusalén, ya lo hemos visto en las secciones pasadas. Como anteriormente habían enviado corderos a Samaria, el pueblo está agitado e inquieto ante la inevitable calamidad. A ver, a los moabitas que habían conseguido ir se les recomienda: busquen misericordia en el rey de Judá, envíenle algo para ver si calman la ira del pueblo y del rey en este caso. Texto 3 al texto 5, el Señor aconseja a Moab que esconda a los judíos desterrados como sombra, proveyendo santuario y protección para ellos. Bien, entonces el Señor va a darles una indicación al pueblo de Moab de algo que podían hacer para poder encontrar algún tipo de paliativo en esta situación. El atormentador, devastador y pisoteador cesarán, y el Señor reinará en el trono de David en misericordia, verdad, justicia y juicio. Estos textos son maravillosos. Los versículos 6 al verso 12, la caída de Moab es resultado de ¿qué? Y acá volvemos a encontrarnos, y esto, si ustedes se fijan, es una constante en todas las naciones. Quizás no lo podemos ver en todas, porque hay algunas de las cuales el desarrollo es un poquito corto, como vimos en Asiria, que eran un par de versículos, pero en todo nos encontramos con lo mismo: arrogancia y altivez. La arrogancia y altivez del rey babilonio fue tal que se la llevó al mismo Espíritu Santo a compararlo y a terminar revelándole al profeta la arrogancia y la altivez de Satanás. En todas las naciones vamos a encontrar lo mismo. La caída de Moab es resultado de arrogancia, de altivez. El gemido se extiende por toda la tierra. Los campos fértiles de Esbón, otra ciudad, son áridos. Bien, cambia la tierra. Campos fértiles hoy ya son áridos. Las ilustres vides de Sibma, otra ciudad que se caracterizaba por sus vides, bueno, están arruinadas. De nuevo, el profeta mismo lamenta su grande ruina. Cuando Moab ore a sus ídolos, no habrá socorro. Claro, no había forma de que encuentren ayuda en nadie, porque Jehová de los ejércitos estaba actuando. Y finalmente, texto 13 y texto 14, a las profecías que estaban anteriores de la destrucción de Moab, Dios ahora le añade información acerca del tiempo en que iba a suceder. Dios establece el tiempo. Dios añade información de que va a acontecer dentro de 3 años, como los años de un jornalero. Esto es, ni un minuto más tarde que el tiempo señalado. Fíjense cómo el Señor establece un tiempo para esta profecía. Terminamos con el juicio sobre Moab.
vamos ahora al juicio sobre Damasco. Bien, el juicio sobre Damasco es el juicio básicamente sobre Siria, el juicio sobre el imperio sirio. En este caso se predice la ruina de Damasco, la ciudad-estado principal de Siria, y las ciudades circundantes. En este caso, a ver, a causa de la alianza con Siria, Efraín, o sea, Israel, el reino del norte, iba a sufrir una caída similar. Efraín va a ser despojado de sus defensas, Damasco de su reino y los sobrevivientes sirios de su gloria. Damasco fue destruida por los ejércitos asirios en el 732 a.C. Esto se cumple en tiempos de Isaías, y Samaria 10 años más tarde. Bien, entonces encontramos el cumplimiento realmente muy cercano a la fecha de la profecía, una de las profecías que termina respaldando grandemente al profeta. Nada tiene que ver esto, nada tiene que ver todo lo que se dice acá sobre Damasco con lo que pasó en Siria hace unos años. Lo digo más que todo para que no caigamos en esas interpretaciones raras del texto. Versículos 4 al 6. En el tiempo de su juicio, Israel o Efraín, el reino del norte, va a ser desgraciado y flaco, va a ser desnudado como los campos segados en el valle de Refaim. Estoy usando ilustraciones de la zona. Bien, solo va a quedar un pequeño remanente de pie. Los textos 7 al 11. Entonces, solo entonces, cuando vean ese accionar divino, ese juicio divino, se van a volver al verdadero Dios vivo, al hacedor de ellos, a su creador, al Santo de Israel, y van a renunciar a todo lo relacionado con la idolatría. Recuerden que cuando estudiamos la parte histórica dijimos de que Israel se caracterizó por mucho tiempo, más que todo la sociedad, por ser más que monoteístas, monolátricos, o sea, admitían la existencia de otros dioses, pero adoraban solo a uno. El problema era que no llegaban a comprender la veracidad y la realidad de que hay un solo Dios. Obvio que esto no pasó con los santos hombres de Dios, ¿sí? Los santos de Dios, los salvos, los redimidos, los transformados, les aseguro que tenían la conciencia de que hay un único y verdadero Dios, pero la sociedad toda terminaba demostrando de que eran monolátricos, admitían la existencia potencial de otros dioses, pero ellos decían que el suyo era más poderoso. Bueno, esto termina generándose un cambio en la nación producto del juicio. Las ciudades fortificadas iban a ser desoladas, iban a quedar como las ciudades de los heveos y los amorreos tras la invasión y conquista de los israelitas. Acá remonta la historia al tiempo de la conquista en tiempos de Josué. Recuerdan que en Canaán habitaba el heveo, el amorreo y un montón más. Bueno, ellos fueron asolados realmente por la conquista con Josué como líder, con Caleb y otros más, una generación realmente muy, muy buena de varones, de siervos de Dios, que termina conquistando la totalidad de Canaán, con algún que otro detallito, algún que otro error, pero en líneas generales acá hay una comparación con lo que sucedió en ese momento. Ahora, ¿por qué todo esto? Porque el pueblo se olvidó de Dios, volviéndose a sarmiento extraños, la forma en la que lo expresa, a alianzas, a religiones, a costumbres extrañas. La cosecha iba a ser desastrosa, el tiempo en el cual llegue la cosecha iba a ser desastroso. Y después los versículos 12 al 14 del capítulo 17, comenzando con el versículo 12 y continuando a través de incluso todo el capítulo 18, que ahora lo vamos a ver, leemos un breve interludio con dos movimientos, ¿sí? Cada uno de ellos introducido por un ay, o en el segundo caso, en el 18, por un ea, que son unas expresiones para llamar la atención, para expresar lamento. El primer movimiento muestra a las naciones gentiles moviéndose contra Israel con el estruendo alertador de la batalla moderna, pero de repente son ahuyentados por el Señor y la amenaza es quitada sobre Israel de noche, igual que en la destrucción del ejército asirio. Y llegamos de esta forma al último capítulo que vamos a ver hoy, que se lo resumí en una sola frase. El ataque sobre el pueblo de Dios se llevará a cabo, pero irremediablemente Dios destruirá a las naciones que lo hagan. Israel va a ser restaurado. Bien, irremediablemente el Señor va a destruir a las naciones
que lo hagan. ¿Por qué? Porque ninguna de ellas iba a reconocer la realidad de que estaban siendo instrumentos del Señor. Y esto ya lo vimos en la clase pasada. Vimos cómo naciones que eran un mero instrumento de Dios, ¿recuerdan la analogía, la ilustración del hacha? El hacha en manos del leñador. Ellos eran simplemente un hacha. Sin el leñador no eran nada, no tenían poder ni capacidad para hacer nada. Ellos entendieron de que eran más que un simple instrumento, no dieron gloria al Dios que los usó, no entendieron de que estaban en ese lugar porque Dios se los permitía y Dios las destruyó. Eso iba a pasar con todas estas naciones que se levanten contra el pueblo de Dios. Bueno, finalizamos con la parte teórica, la parte un poquito de más contenido en lo que se refiere al texto. Cosas que me gustaría rescatar principalmente de esta sección. Cuando uno se encuentra con libros como estos, en especial los libros proféticos, que contienen o que tienen un contenido que a veces nos marea, a veces nos lleva a sentarnos mucho más tiempo investigando, ¿sí? Porque si no tuviste una buena base y no tuviste un buen respaldo en la histórica, y acá la verdad que vas a estar no en offside, vas a estar como los que les gusta el fútbol, como Wanchope Ávila, siempre en offside. Viste que Wanchope no hay una sola pelota que le llegue que no esté parado delante de la línea de defensores. Bueno, yo lo quiero Wanchope, pero él es la realidad. Bueno, la idea es que no estemos así, pero aún si estamos un poquito así, porque la verdad es que es muy difícil recordar todos estos datos, sí encontramos en todo esto un patrón de comportamiento. Las naciones terminan siempre con altivez y con arrogancia, y el juicio eventualmente llega a ellas. Ninguna de estas naciones termina dando gloria al único Dios verdadero. Y el mensaje de alguna forma les habrá llegado. Y si no les llegó el mensaje, tenemos Romanos que nos enseña que aún la naturaleza da testimonio de que hay un Dios creador de todas las cosas. Sin embargo, estas naciones prefirieron volverse a las cosas creadas en lugar del creador. La palabra de Dios se cumple y Dios cumple y ejecuta sus juicios. Encontramos en todos una unidad y una uniformidad y realmente cosas que se repiten y repiten y repiten. Yo hace un tiempo, hablando con los jóvenes, citaba algo de MacArthur que me encantó. Si hay algo que podemos aprender de la historia del hombre, es que el hombre no aprende de la historia del hombre. Es como que siempre sabemos que se cayó ahí y volvemos a caer en eso mismo. Bueno, en esto me gustaría que nosotros digamos, che, la verdad que me cuesta mucho comprender porque hay muchos lugares, palabras parecidas, naciones que no llego a conocer, cuestiones de geografía que la verdad ya en términos de mi papá se me ata la burra. Entonces voy a decir, ¿qué hago con todo esto? Bueno, hay una idea por detrás de todo esto, hay una enseñanza. Hay un Dios que es celoso, un Dios que está por sobre todas las cosas, un Dios que es el soberano y que no comparte ese lugar con nadie, no lo compartió con el sello de la creación que era Satanás, no lo compartió con Adán, no lo va a compartir con nosotros, no hay ningún soberano que pueda ocupar su lugar. Entonces cualquier nación que se levante y crea que está haciendo algo por su propia capacidad y porque tiene algo en sí mismo que lo haga meritorio de recibir eso, entonces el Señor va a accionar contra esto. ¿Puedo hacer mía, como yo siempre digo, puedo hacer míos las promesas para Israel o Judá o míos los juicios contra las naciones? No, pero sí puedo comprender de que tengo el mismo Dios, es el mismo Dios, es un Dios que la palabra nos muestra que es inmutable. Entonces, si a Dios le molestó la altivez, la arrogancia de Moab, la altivez, la arrogancia de Babilonia, entonces no seamos altivos y no seamos arrogantes. Y no hace falta saber de geografía ni de historia para entender esa realidad. Si vemos que el Señor cumple sus promesas, incluso frente a una nación que constantemente se equivocaba y volvía a caer sobre el mismo error, a tropezar con la misma piedra, entonces podemos tener la certeza y tranquilidad de que tenemos un Dios que va a cumplir sus promesas, aun a pesar de cuál sea nuestra realidad y nuestro proceder. ¿Significa esto que tenemos libertad para actuar como queremos? No,
porque volvemos a citar palabras que hemos leído hoy. El Señor no va a dejar que nada pase, ¿sí? Va a permitir que llegue el juicio, va a restaurar, o sea, ninguna de las dos cosas van a librarse. No se van a librar del castigo, no se libraron del castigo los israelitas, obviamente van a disfrutar de la restauración futura porque el Señor siempre tiene un remanente fiel al cual Él cuida y sostiene. Pero todas estas cosas están por detrás de todo este cúmulo grande de datos y de información que a veces nos marea, y está presente en esta profecía. Fíjense, si tuviésemos la posibilidad de verlo todo seguido desde el capítulo 1 hasta el 18 que hemos visto, ya en la sección anterior, desde los capítulos 6 hasta el capítulo 12, el panorama que estaba viendo el profeta era medio negativo. O sea, veía algo muy lindo de restauración futura en Isaías capítulo 11, pero en los capítulos anteriores había un juicio inminente que iba a llegar en unos años a la nación a la cual él pertenecía. Entonces no era lindo lo que estaba el profeta escuchando. Pero capítulo 13 comienza con un Dios que promete restauración y promete juicio sobre aquella nación que con orgullo y altivez avanzó en contra de los israelitas, de los judíos, en este caso del reino del sur. ¿Lo permitió el Señor? Sí. ¿No fue el mismo Señor el que usó Babilonia para que lo hicieran? Sí. Babilonia no reconoció que fue un instrumento, listo, Babilonia fue juzgado, quitado del medio, llegó el imperio medo-persa. Luego, sí, ya más adelante vamos a leer la profecía de Daniel, pero cada imperio que se levantó terminó siendo derrocado. ¿Por qué? Porque el Señor es el que pone en orden las cosas. Babilonia, después Media y Persia, después llegó el imperio griego, después llegó el imperio romano, y ese imperio romano que algún día va a reactivarse en su forma antigua, podríamos decirlo, que se va a poder ser más visible en el tiempo futuro de la tribulación, va a llegar esa piedra enorme que dice la profecía de Daniel, que va a destruirlo y que va a reinar para siempre, que es nuestro Señor Jesucristo, que va a venir y va a instalar su reino, que lo hemos leído y hemos leído la descripción en Isaías capítulo 11. Fíjense la unidad de la Escritura, cómo todo nos lleva a mirar a un único Dios de amor, de misericordia, de perdón. Ya vamos a leer, a llegar más adelante con el profeta Nahum, que es el que sigue en el estudio, pero Nahum capítulo 1, ¿qué nos dice? De que Dios es tardo para la ira. Y lo vemos porque todas estas naciones no fue que estuvieron 2 días portándose mal y el Señor ya aplicó. El Señor les dio posibilidad. Llegó el mensaje de los profetas, llegó la denuncia de los santos de Dios, sin embargo, ellos nunca actuaron. ¿Alguna duda, alguna inquietud, alguna consulta respecto a algo de lo que es la clase de hoy o respecto al profeta Isaías que les haya quedado ahí picando? En el chat. (17:12) Dame un segundito, vamos al capítulo 17:12 en adelante. Sí, ahí lo que está, ahí en la pregunta, les leo bien la pregunta para dar la respuesta. Capítulo 17, verso 12 en adelante. Tiene que ver con aquel momento en el que Dios los pisa como se pisa la uva, hablando del lagar, ¿vieron? La realidad es que acá está hablando puntualmente del juicio sobre Siria, ¿sí? Y se está describiendo el juicio sobre esta nación puntualmente. Pero sí, hay muchas similitudes en la forma en la que el Señor ejecuta su juicio, justamente porque es el mismo Señor ejecutando juicios sobre naciones. Quizá con mayor o menor grado podríamos decir, no me gusta decir violencia, pero sí, con mayor intensidad, esa es la palabra que buscaba, con mayor o menor intensidad, pero es el mismo Dios obrando. Y vemos de que su juicio cuando llega, principalmente a naciones como estas, llega y de manera muy similar. No habla puntualmente de aquel momento en el que Dios los pisa como se pisa la uva, pero sí está hablando de un tiempo de juicio que es muy parecido a ese momento cruento en el cual el Señor va a juzgar. Sí les digo y les comento que
todo juicio que hubo en la antigüedad, todo juicio ya cumplido a estas naciones, de las cuales nos falta ver, porque sigue hasta el capítulo 24, no se compara con lo que van a ser los juicios de la tribulación. Por eso, esto quizás es un anticipo y es similar a, pero no se compara en intensidad a lo que son los juicios del Apocalipsis. Tuvimos la posibilidad hace unos años de estudiar el libro Apocalipsis, lo compartimos, tuvimos 2 años, lo dimos, sí, hay algunos acá que estuvieron. Y en esos 2 años vimos descripciones de lo que son los juicios del Señor y son terribles realmente, son terribles y lo que leemos acá que nos parece duro es nada comparado con lo que se viene, el juicio futuro sobre naciones puntuales y también sobre todo el mundo. ¿Alguna otra consulta? 14, 18 al 23. Buena pregunta. 14, 18 al 23, ¿cómo sé que no sigue refiriéndose a Satanás? Vamos a leer el texto, ¿sí? Espérenme un segundito. Bien, tenemos Isaías capítulo 14, verso 12, lo leemos. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo, ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra y trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto y asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió cárcel? Y luego el texto 18, todos los reyes de las naciones, todos ellos yacen con honra, cada uno en su morada. Pero tú echado eres de tu sepulcro como vástago abominable, como vestido de muertos pasados a espada, que descendieron a fondo de la sepultura como cuerpo muerto hollado. No serás contado con ellos en la sepultura, porque tú destruiste tu tierra, mataste a tu pueblo, no será nombrada para siempre la descendencia de los malignos. Bien. Primero en el texto 12, si venimos leyendo la profecía, en el texto 12 empezamos a encontrar con descripciones que no se ajustan con el rey de Babilonia. No se pueden, o sea, no se pueden aplicar de manera directa a ninguno de los reyes de Babilonia que conocemos, ni a Nabopolassar, ni posteriormente a Nabucodonosor, ni al hijo de Nabucodonosor, ni al nieto que fue Belsasar. Entonces, ni con ninguno de ellos podemos encontrarnos una similitud. Cuando seguimos leyendo el texto, llega hasta el capítulo, hasta el verso 17, y todo es una misma idea, es un mismo desarrollo que apunta a un mismo juicio, a un mismo ser. Ya hemos visto y ya les he comentado cómo esto se ajusta únicamente a Satanás. ¿Por qué el cambio y por qué identificamos un cambio en el 18? Se nota una transición, primero en la temática, no se continúa hablando del juicio puntual a sino que se empieza, primero se generaliza, se dice a todos los reyes de las naciones yacen con honra en su morada, se habla de algo que se puede aplicar de manera directa a personas, está hablando de reyes, de honra a los reyes y de la sepultura de los reyes. El texto 18 lleva la mirada a un juicio que está vinculado con la honra o la deshonra y vinculado puntualmente a lo que es la sepultura. Echado eres de tu sepulcro. Nosotros sabemos, por lo que revela la Escritura, de que los ángeles son distintos a nosotros en muchas cosas, y entre ellas está el hecho de que ellos no mueren. Al no tener un cuerpo físico sujeto a corrupción, ellos no mueren, al menos no como nosotros físicamente. Entonces, esto empieza a demostrarnos de que este juicio puntual no se puede aplicar al mismo que se estaba hablando antes. Después, cuando sigue el texto, fíjense que del texto 18 en adelante es la misma idea,
arranca hablando de la honra y la deshonra de los reyes respecto a su morada luego de fallecer, o sea, el entierro. Texto 19 sigue hablando del entierro. Texto 20 se continúa con la misma idea y después, como ya lo habíamos dicho, se sigue hablando esto de que no iba a haber entierro para esta persona, no iba a haber honra como la hubo para otros y no iba a tener descendencia. Los ángeles no mueren, no tienen descendencia, y está hablando puntualmente de algo que se ajusta a los reyes. Entonces, por eso es que nos damos cuenta de que no habla de la misma persona que en los versículos anteriores. ¿Alguna otra? Volvió a dar Apocalipsis que no estuve. Ya lo vamos a dar, ya si el Señor lo permite y nos dan los tiempos, ya lo daremos otra vez. ¿Alguna otra consulta? Si no, vamos a terminar con una oración. Bien, perfecto. Terminamos entonces con una oración. Dios y Padre Santo, Señor, gracias te damos por este tiempo de estudio y de reflexión en tu palabra. Señor, te pedimos que nos des, por sobre todas las cosas, la suficiente humildad para poder recibir todo esto y ser corregidos por tu Santo Espíritu, Señor. Estoy convencido de que a todos nos toca en algún punto, de que todos tenemos cierto grado de arrogancia y de altivez cuando se trata de tu voluntad, porque muchas veces decidimos sin consultarte, muchas veces queremos avanzar sin frenarnos a orar, y eso demuestra la misma actitud que la de estas naciones paganas, Señor. Que seamos conscientes que somos un instrumento en tus manos, que no somos más que eso, que nada podemos hacer si el leñador no nos toma, y que estemos dispuestos a estar siempre disponibles para que tú nos uses y para poder ser de bendición y de impacto en el mundo. En el nombre de Cristo Jesús, amén.